Qué privilegio, qué gusto nuevamente poder estar frente a ustedes y poder dar inicio a esta semana maravillosa, una semana de reavivamiento y reforma, en la cual cada uno de los que estamos participando nos hemos deleitado en abrir la palabra de Dios y encontrar promesas maravillosas. Hermanos, cuánto necesitamos cada uno de nosotros individualmente un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, yo voy a iniciar esta semana con un tema extraordinario, un tema que de verdad no termina de asombrarme cada día que lo leo, cada día que lo estudio. Es muriendo al yo y reviviendo en Cristo. Saben, mis hermanos, el mundo cristiano actualmente, y me atrevería a decir que a través de todas las épocas, se encuentra sumergido en una tarea imposible de realizar. Hacer lo bueno y de esta forma agradar al Dios en el cual creemos. Ahora, viendo los resultados de esta lucha, yo me doy cuenta, mis queridos hermanos, que definitivamente hay conceptos básicos del plan de redención que nosotros no hemos comprendido. Si usted siente que usted está en una lucha, que usted cada día lo intenta y por más que lo intenta, fracasa, déjeme decirlo, no está solo en esta lucha. Pero déjeme decirle algo más. Hay conceptos del plan de la salvación que quizá nosotros no hemos comprendido o debieran de comprenderse. El ser humano se afana cada día por alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y creemos que ser santos, creemos que alcanzar esa santidad es hacer un gran esfuerzo por dejar de pecar. Ahora nos preocupamos y nos frustramos cuando leemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando vemos nuestra condición, entonces muchos terminan por dejar todo, simplemente porque esta lucha es una lucha imposible de ganar, es algo imposible de realizar para el ser humano. Y esa parte, mis hermanos, es la que quizá usted y yo no hemos comprendido todavía. ¿Cómo podemos comprender todo este asunto a la luz de las Sagradas Escrituras? Vamos primero, mis hermanos, al libro de Primera de Corintios. Por favor, hablamos las Biblias, seamos como los bereanos. Asegúrese de que lo que se está diciendo es real, es lo que las Escrituras dicen, que no es una invención mía, que no es una invención de ninguno de mis hermanos, que ahí está en las Sagradas Escrituras y que por lo tanto es palabra de Dios y que podemos creerlo. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primera de Corintios 1:30 nos dice: mas por Él, refiriéndose a Dios, refiriéndose al Padre, al único Dios verdadero, mas por el Padre, por el único Dios verdadero, estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿por qué? Por el Padre. No porque usted tenga dinero, no porque tengamos mucha fluidez a la hora de hablar, no porque usted ayune, no porque usted dé ofrendas o porque dé diezmos o porque tiene un ministerio. Por esas razones usted y yo no estamos en Cristo Jesús. Usted y yo estamos en Cristo Jesús por el Padre, porque al Padre así le agradó, el cual, refiriéndose a Jesús, o sea, Jesús por Dios o de Dios es hecho en el ser humano lo siguiente: sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios toma a su Hijo, mis hermanos. Dios toma a su Hijo Jesucristo. Y si usted cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en ese Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos que Él es nuestro Redentor, creemos que Él es nuestro Salvador,
Dios toma a Jesús, a su Hijo, y lo hace en usted sabiduría. Por lo tanto, usted es sabio. Lo hace justificación, por lo tanto usted es justo. Lo hace santificación, por lo tanto usted es santo. Y lo hace redención, por lo tanto usted es un redimido. Ahora, ¿cuándo, mis hermanos? En el cielo. No, mis hermanos, es hoy, es ya, en estos momentos. Si usted en estos momentos, usted acepta a Jesús como su Salvador, si usted cree de todo corazón que Él es el Hijo de Dios, Dios en ese momento, mis hermanos, toma a su Hijo Jesucristo y hace todas estas cosas en su vida. Y ahora, la vida que usted y yo vivimos, ya no la vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Santidad es algo que Dios hace en usted a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos intentando hacer la santidad nosotros. Estamos intentando ser santos nosotros. Hermanos, entendámoslo. La santidad es algo que el Padre hace en usted y en mí. Dios lo hace a través de su Hijo morando en el creyente. ¿Qué debe hacer usted y qué debo de hacer yo? Solamente creer. Aumentanos la fe, le dijeron los discípulos a Jesús. Aumentanos la fe, porque el justo por la fe vivirá. Una vez más, mis hermanos, la santificación es algo que Dios hace en usted. No porque usted esté intentando ser santo. Es que ese es el concepto errado, ese es el concepto que no hemos comprendido. Es que yo intento ser santo y como Dios ve mi intención de ser santo, entonces, y como yo no puedo lograrlo, Él me ayuda, Él hace la parte que yo no puedo lograr. Hermanos, eso no es santidad. Vean, mis hermanos, por favor estudiemos y no malinterpretemos las cosas que se van a decir durante esta semana. Santidad no es dejar de pecar. Santidad no es vivir una vida estresada, una vida acongojada por tratar de no hacer nada que desagrade a Dios. ¿Saben qué es santidad, mis hermanos? Santidad es creer en el Señor Jesucristo y permitir que Él more en su vida. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado o consolador tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Santidad, mis hermanos, es Jesús morando en usted. Si usted cree, escuche lo que te voy a decir, si usted cree que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios, y si usted cree que Él es tu Salvador, y si usted lo acepta a Él de todo corazón, déjeme decirle algo, usted puede decir con toda seguridad de que usted es santo. El Padre tomó a su Hijo Jesucristo y lo hace en usted santidad, y por lo tanto usted es santo, usted es justo, usted es sabio y usted es un redimido. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? Esto es maravilloso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor, busquémoslo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Yo sé que ustedes saben ese texto, termínelo, por favor. Y ya no vivo yo, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe del Hijo de Dios. Usted está preocupado porque usted no tiene fe. No se preocupe, Jesucristo tiene toda la fe. Y si Jesucristo está en usted, mis hermanos, usted tiene toda la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra única, hermanos, entendamos esta idea, este concepto, nuestra única y más grande lucha consiste en morir al yo. Usted no tiene luchas contra cosas exteriores. Es cierto, tenemos una lucha contra, no es contra carne ni sangre, es contra principados.
Pero la gran lucha, la mayor lucha que usted y yo tenemos es la lucha contra el yo. Y es la única lucha, mis hermanos, es la única lucha que Jesucristo y el Padre no te van a forzar a vencer. Porque te quitaría la libertad. Nos quitaría la libertad. Pero mis hermanos, nuestra lucha consiste en permitir al Padre que nosotros seamos sus crucificados, como lo fue Cristo Jesús. Y con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Al morir al yo, somos crucificados juntamente con Cristo. Y el yo deja de vivir. Y ya el yo no vive, sino ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mis hermanos, usted es santo, usted es sabio, usted es justo y usted es un redimido. ¿Qué tienes que hacer? Permitir que Jesucristo more en usted. Morir al yo, juntamente como murió Jesucristo. Morir al yo. Ahora, ¿saben? Dios es tan grande que usted y yo no podemos morir al yo si Dios no produce ese querer y ese hacer en nosotros. Hermanos, la obra de la salvación, la obra de la redención es un plan en el cual el ser humano no debe intervenir. Porque cuando usted y yo intervenimos en ese plan, echamos a perder todo, mis hermanos. Solamente solamente creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios como lo creyó el eunuco. Ahora, Juan capítulo 3, el versículo 7, el libro de San Juan capítulo 3, versículo 7, Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. ¿Saben, mis hermanos? Os es necesario es una expresión que significa que tiene que ser así. O sea, no es algo que usted escoge, ¿cierto? No es algo que usted dice, yo sí quiero, sí quiero, no. Hay muchas cosas, vea, en el mundo en el que usted y yo vivimos, nosotros estamos acostumbrados a escoger. Si usted quiere, va, y si no quiere, no va. Si usted quiere, compra esto, y si usted quiere, no lo compra. Pero hay cosas que son obligatorias. Sí, pues si usted trabaja para alguien, usted no puede decir, no, hoy no voy a ir a trabajar. Mañana tal vez voy, el otro día no voy. Es necesario, ¿cierto? Porque si usted no va, ¿qué va a pasar? Pues te van a despedir. Ahora Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles, no se asombre, no te asustes de que yo te diga, es necesario nacer otra vez, es indispensable, es imperativo nacer otra vez. Esta es una expresión que significa que debe de ser así. O sea, es indispensable nacer otra vez. El ser humano no puede ser salvo sin haber nacido de nuevo, hermanos. No hay ser humano que haya vivido en los 6,000 años de historia de este planeta que vaya a estar en el cielo, que vaya a estar en el cielo sin haber nacido de nuevo. Es indispensable que el ser humano nazca de nuevo. Todo hijo del reino habrá nacido 2 veces. Escuchen, hermanos, todo hijo del reino habrá nacido 2 veces. Habrá nacido de la carne, pero habrá nacido del Espíritu también. Si no habrá un ser humano en el reino de los cielos que haya nacido solamente de la carne. Y qué lindo, mis hermanos. Esto me recuerda a lo que decía, si no me equivoco, disculpen si me equivoco, creo que era Urias Smith, que él decía que el Hijo de Dios nos dio ejemplo en todo, inclusive en que Él nació 2 veces. Y él decía, Jesucristo nació en la eternidad, procedió del Padre, salió del Padre, pero hace 2000 años Jesucristo nació del Espíritu. Él nos dio ejemplo en todo, mis hermanos. Jesús nació 2 veces, nosotros debemos de nacer 2 veces. Nosotros nacemos una vez de la carne sin que se nos preguntara. A usted nadie le preguntó si quería nacer, ¿o sí?
¿A quiénes le preguntaron que si querían nacer? No, imposible. Nosotros nacimos de la carne, pero ahora por elección, porque usted y yo creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora usted y yo nacemos del Espíritu. Todo hijo del reino habrá nacido dos veces. Habrá nacido de la carne y habrá nacido del Espíritu. El ladrón en la cruz nació de la carne y nació del Espíritu. Ahora, el nacer del Espíritu, el nacer de nuevo, muchos de nosotros creemos, mis hermanos, y tenemos esa duda de si nosotros en realidad habremos nacido de nuevo. Piénsenlo por un momento. Si a usted se le preguntara, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Cuál sería su respuesta? Interesante, ¿cierto? Ahora, déjenme decirles algo. Algunas personas pueden decir con toda exactitud, yo nací de nuevo. Yo ya nací de nuevo. Y puede decir inclusive el día. Hay personas que han tenido una experiencia maravillosa, una experiencia grande, que pueden decir con toda seguridad, yo me recuerdo, yo nací de nuevo en este momento. ¿Saben? Otras personas no. Otras personas no se recuerdan, otras personas, inclusive mis hermanos, vea, hay personas que han nacido de nuevo y esas personas inclusive quizá ni saben que han nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo, mis hermanos? ¿Qué es nacer del Espíritu? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es morir al yo. Pero morir al yo, mis hermanos, morir al yo no es dejar de pecar. Morir al yo, mis hermanos, es reconocer que este cuerpo de carne, si no nace del Espíritu, se va a perder. Entonces usted por fe contempla al Hijo de Dios y usted cree que Él es el Hijo de Dios y usted cree que Él es tu Salvador y usted cree que Él es tu Redentor y en ese momento usted nace de nuevo, mis hermanos. Algunas personas no saben que han nacido de nuevo. Créelo, créelo, créelo de todo corazón. Y si no lo puedes creer, dígale a Cristo, ayuda a mi incredulidad. Luego en el versículo 3 de Juan capítulo 3, Jesús respondió y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios hay que nacer otra vez. De otra forma no se puede ver. Ahora, mis hermanos, yo creo que las escrituras son claras. Para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Eso es todo. Eso es todo, mis hermanos. Para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 y el versículo 6, estamos en esta historia fascinante, esta historia maravillosa. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo pregunto, ¿más claro pudo haber sido Jesús? No pudo haber sido más claro. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, no puede ser un hijo del reino. Hay que nacer del agua y del Espíritu, aparte de haber nacido de la carne. Porque ahora el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa es? Es espíritu. Todos tenemos la seguridad de que nacimos de la carne. Usted y yo nacimos de la carne. Usted y yo nacimos, estamos en este mundo porque nacimos de la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, este cuerpo nacido de carne no puede producir frutos que no sean frutos carnales, ¿cierto? Eso es lo que el texto está diciendo. Lo que es nacido de carne, carne es. La carne no puede producir espíritu. La carne no puede producir frutos del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne es carne.
Ahora, nuestra mayor lucha, nuestro afán diario es tratar de producir frutos del Espíritu a través del nacimiento de la carne. Ese es el peor error, esta es la peor lucha, esto es el mayor desastre que el ser humano pudo haber conocido y sigue conociendo. Tratar de producir frutos del Espíritu con el nacimiento de la carne. Hermanos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacimos de la carne y por lo tanto todo lo que este cuerpo carnal puede producir es carne, es obras de la carne. Pero cuando nacemos del Espíritu, ¿qué se produce? Se produce Espíritu. Se producen obras espirituales. Cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, que es Cristo Jesús morando en cada uno de nosotros, mis hermanos, entonces ahora nuestros frutos son espíritu, son espirituales. Todos nacemos de la carne. O todos nacemos en la carne. Para poder entrar en el reino de los cielos debemos de nacer del agua y debemos de nacer del Espíritu. Es una decisión, mis hermanos. Está aquí en la mente. Está aquí. Dios la produce. Es una decisión. Es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero créalo. Créanlo. Entonces tenemos un desliz, entonces cometemos un error y entonces, no, es que yo sigo siendo malo, es que yo no he nacido de nuevo, hermanos. Abogado, consolador tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es el justo y cuando Él mora en usted, usted es justo. Y para que Él more en usted, lo único que usted tiene que hacer es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a ir terminando, mis hermanos. Romanos capítulo 8, el versículo 13. Este texto resume, diría yo, la vida de la carne y la vida del Espíritu. Dijo Pablo en Romanos capítulo 8 y el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué cosa? Moriréis. ¿Por qué? Porque la carne produce ¿qué cosa? Frutos carnales. Pablo dice, si vivimos conforme a la carne, o sea, si usted y yo nacimos solamente de la carne, vamos a producir frutos carnales y por lo tanto vamos a morir. Pero más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es lindo, mis hermanos. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo podemos nosotros hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Y muchos de nosotros creemos, mis hermanos, que tenemos que hacer morir las obras de la carne para que el Espíritu venga a nosotros, para que Jesús venga a nosotros, para que se produzca ese nuevo nacimiento. Hermanos, hay que nacer de nuevo para hacer morir las obras de la carne y que de esa forma podamos vivir. Hermanos, esto es palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa, mis hermanos? La salvación es un regalo tan grande. ¿Saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde nada es gratis. Todo hay que pagar un precio. Si te va al supermercado, vea, y te puedes traer algo, si no pagas, tienes que pagar un precio. Si usted quiere ir a un lugar bonito y disfrutar, tienes que pagar un precio. Todo en esta vida requiere de un precio. Entonces, cuando a nosotros se nos ofrece la salvación y Dios nos dice que es absolutamente gratis, que lo único que hay que hacer es que te dice, no, esto es demasiado, esto no puede ser así. Entonces Dios te dice, aquí está la salvación, hermana, aquí está la salvación, hermano, es tuya, solamente créelo. Y te dice, no, Dios, déjeme dar un poquito, déjeme pagar un poquito. Hermano, no intentes pagar el precio de la salvación. El plan de la redención es un plan que si el ser humano interfiere, lo echa a perder.
El plan de la redención es el plan que Dios diseñó para salvar al hombre sin la intervención humana. Maravilloso, ¿no es cierto? Muriendo al yo y reviviendo en Cristo. ¡Qué maravilloso esto, mis hermanos! Esto es lo que vamos a estar hablando esta semana. Necesitamos un reavivamiento, necesitamos una reforma. Mis hermanos van a estar hablando, van a estar profundizando más en esta idea, mis hermanos. Yo espero que esta pequeña enseñanza, que este primer tema, nos abran los ojos para que podamos comprender cosas grandes y ocultas que todavía no hemos comprendido. Ser santo, mis hermanos, es permitir y creer que Jesucristo lo puede hacer en usted. Ser justo es permitir que el Padre haga a Jesucristo, que es el justo, lo haga justicia en ti. Ser sabio, mis hermanos, es tener la sabiduría morando en nosotros. Y ser redimido para vivir la vida eterna es permitir que el Padre haga a Jesucristo redención en usted y en mí. Nuestra única tarea consiste, mis hermanos, en morir al yo. Y es algo que ni eso producimos nosotros. Porque si el Padre no produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, no podríamos morir al yo. Este es el plan de la redención. Esta es la salvación que se te ofrece a ti, mi hermano, a ti, mi hermana. Este es el plan de la salvación que Dios diseñó. Solamente creamos por fe que Jesucristo es el Hijo de Dios y todas las promesas serán tuyas. Que Jehová te bendiga, mi hermano. Que la paz de Jesucristo, el gozo y la felicidad y todas las bendiciones, todo aquello que el Padre se complació en dar a su Hijo, puedan ser suyos a través de la vida de Jesucristo en usted. Que Dios te bendiga, mis hermanos, y nos veremos en algún momento cercano. Que Dios te bendiga y que la paz sea sobre cada uno de nosotros. Amén.